Buenas, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Maite, soy estudiante del grado de Psicología en la UNED y bueno, utilizo este método para estudiar personalmente. Es la forma que he encontrado de mantener focalizada mi atención y bueno, ya que me requiere un tiempo y un esfuerzo, pues he pensado compensar eso compartiéndolo con, pues bueno, con el resto de los compañeros a quien le pueda venir bien y utilizar pues estos recursos. Y nada, vamos a comenzar a hacer los vídeos, voy a comenzar a hacer los vídeos de la asignatura de Psicología Fisiológica, que son unos 7 temas, y hoy vamos a grabar el tema uno, que el tema uno se llama así, introducción. Es como bien dice, una introducción a la psicología fisiológica en la que vamos a hacer un recorrido por los antecedentes, orígenes y hasta la actualidad de la psicología fisiológica y además pues conocer y entender conceptos básicos importantes que vamos a necesitar como base para el resto del contenido. Pues nada, vamos a comenzar. En primer lugar, lo más importante es conocer cuál es el objeto de estudio de la psicología fisiológica. Que bueno, el objeto de estudio no es más que los mecanismos cerebrales que gobiernan la conducta en cualquier momento del ciclo vital. ¿Vale? Es decir, nos vamos a focalizar en el estudio de la conducta, pero a través y entendiendo los mecanismos cerebrales. Es como estudiar el cómo y el porqué de la conducta, ¿vale? Eh, Nace en el último tercio del siglo XIX. Esto es algo con lo que nos tenemos que quedar porque he visto que ha caído en varias preguntas. Pues eso, su origen nace en el último tercio del el siglo XIX. Actualmente es una rama que emplea técnicas provenientes de otras disciplinas, como puede ser la neurociencia, con la que tiene una relación muy íntima, que ya hablaremos más adelante, otras disciplinas como la física, la química, la tecnología y la informática. ¿Vale? La psicología fisiológica no es simplemente un nexo de unión entre psicología y fisiología, sino que es como una forma completa de entender la conducta desde sus raíces biológicas y utilizando el método científico, ¿vale? O sea, que es mucho más complejo que simplemente la unión de psicología y fisiología. También es importante destacar que el objeto de estudio, que como decíamos antes, son los mecanismos cerebrales que gobiernan la conducta, es decir, el cómo y el porqué de la conducta, desde, como decíamos ahora, su base biológica y desde los mecanismos con ello, entendiendo los mecanismos cerebrales. Este objeto de estudio no ha cambiado a lo largo del tiempo. La realidad es que se ha mantenido constante. Lo único que ha cambiado ha sido la forma de abordarlo. ¿Y por qué ha cambiado la forma de abordarlo? Pues según las influencias de las diferentes corrientes epistemológicas, es decir, de las diferentes formas de entender el conocimiento y demás que iban predominando en psicología y en fisiología, pues a lo largo de todo el recorrido de esta rama. ¿Vale? Aquí también tiene una gran importancia los avances en neurociencia que, como decía antes, están íntimamente unidas. ¿Y por qué? Pues porque la neurociencia coloca como núcleo y como centro de estudio de la conducta a la fisiología. Y ambas, lo que es neurociencia y psicología fisiológica, inevitablemente van a compartir antecedentes en todo su recorrido, ¿vale? Porque están como muy, muy unidas, estrechamente unidas. Bueno, pues en lo que es el recorrido evolutivo de la psicología fisiológica podemos destacar 3 etapas, ¿vale? Serían los orígenes históricos, cambios en el enfoque por la influencia del conductismo y el neoconductismo y la inmersión en neurociencia, ¿vale? En los orígenes históricos, el foco va a ser la mente. Luego hay un cambio de enfoque, no cambiamos de objetivo, sino el enfoque, el cómo lo abordamos. Vale, y este cambio de enfoque se va a ver influenciado por el conductismo y el neoconductismo y bueno, y su evolución al cognitivismo. ¿Por qué? Pues porque así como en los orígenes históricos se tenía en cuenta a la mente para el estudio de la conducta, en el conductismo recordemos que solo estudiaban lo observable. Entonces aquí no había cabida para la mente, ¿vale? Solo la conducta observable. Y luego
seguimos evolucionando y pasamos a la tercera etapa, que sería la inmersión en neurociencia y bueno, y hasta la actualidad, que en esta etapa pues se recupera el foco de la mente, aunque tampoco se pierde de vista lo que es la conducta observable, ¿vale? Pues nada, ahora vamos a profundizar en cada una de estas etapas, empezando pues por la primera, orígenes históricos. Bueno, ¿qué pasa en esta primera etapa? Pues el origen, como decíamos antes, se sitúa en el último tercio del siglo XIX. ¿Y esto con qué coincide? Muy importante, pues con los primeros pasos de la psicología científica. Y bueno, todo esto se empieza a caldear, todo el comienzo y este origen de la psicología fisiológica se empieza a caldear en países como Alemania, Reino Unido y Francia, que es donde estaba todo el surgimiento de las ideas mecanicistas, que bueno, que se entendía como los organismos y demás, desde unas ideas mecanicistas, o sea, como el funcionamiento de máquinas, ¿vale? Pues todas estas ideas estaban influyendo en médicos y fisiólogos que las estaban aplicando en la clínica y en el conocimiento de los sistemas humanos. ¿Vale? Pues bueno, con todo esto aparece también unas corrientes de pensamiento que han sido muy importantes hasta la actualidad y que han ido siendo protagonistas a lo largo de toda la historia de la psicología y de la ciencia en general, que son los pensamientos reduccionistas y holistas, ¿vale? ¿Qué son? Vamos a hablar acerca un poquito de lo que son los pensamientos reduccionistas y holistas. Bueno, pues como dice la palabra reduccionista, es como irnos a lo pequeño, ¿vale? El conocimiento de lo complejo a través del estudio de lo pequeño, ¿vale? De la reducción de sus partes, de lo más simple. Y aquí, ¿quiénes destacan? Pues en los temas que nos ocupan, ¿vale? Hablando de a nivel de mente, cerebro, psicología y demás, pues tenemos que destacar obviamente a Ramón y Cajal y a Charles Sherrington. ¿Por qué? Pues Ramón y Cajal por su descubrimiento de la neurona como unidad funcional fundamental del sistema nervioso y a Charles Sherrington por la definición de la sinapsis como zona de comunicación entre neuronas. Bueno, pues destacan en el pensamiento reduccionista por eso, porque se fueron a lo pequeño, pues para definir y dar explicación al complejo sistema nervioso y el funcionamiento de nuestro cerebro y del cuerpo, ¿vale? Y con todo esto arranca también lo que es el recorrido reduccionista de la neurociencia, ¿vale? Que por eso decíamos antes que en los antecedentes de la neurociencia, estos antecedentes de la neurociencia pues van a coincidir muchas veces con antecedentes y cosas importantes de la psicología fisiológica. Bueno, pues ya hemos explicado lo que es el pensamiento reduccionista y ahora vamos a hablar acerca del pensamiento holista. Pues bueno, el pensamiento holista es contrario al reduccionista. ¿Por qué? Pues porque intenta dar explicación a la conducta a través del estudio del organismo en su conjunto, ¿vale? No se va a las unidades pequeñas, no, no a la reducción de lo complejo, sino al conjunto, ¿vale? Y aquí quienes destacan en los temas que nos ocupa, pues Broca y Guernica. ¿Por qué? Porque localizaron las regiones de la corteza cerebral que estaban ligadas a la producción y a la comprensión del habla. Y ustedes dirán, vale, pero si se fueron a partes concretas, vale, pero eran no unidades funcionales, no era lo más pequeño, sino conjuntos que explicaban conjuntos, ¿vale? Pues bueno, intentaban explicar la conducta a través del estudio del organismo en su conjunto. ¿Qué pasa en esta etapa? Pues aquí aparece Wilhelm Wundt. ¿Por qué? Porque fue quien acuñó el término de psicología fisiológica. Recordemos que Wilhelm Wundt es fisiólogo, ¿vale? Y que además es considerado el padre de la psicología científica. ¿Por qué? Pues porque fue el primero que desarrolló el primer laboratorio experimental de psicología en Leipzig, ¿vale? Él consideró que la psicología debía dirigirse a investigar los procesos conscientes por medio de la introspección, la experimentación y la autoobservación controlada. ¿Vale? Él quería llevar el estudio de la mente al laboratorio de manera experimental, para lo cual utilizó la introspección, la experimentación y la observación controlada. Consideró, bueno, realizó estudios
fenómenos de la sensación y de la percepción, ¿vale? Y consideraba que las sensaciones eran los puntos de contacto entre lo físico y lo psicológico. Y aquí pues está el surgimiento de lo que es la psicología fisiológica, ¿vale? Esta unión o esta unión compleja entre psicología y fisiología. Vale, ahora pasamos a la segunda etapa, ¿vale? La segunda etapa, pues aquí empieza a surgir el conductismo y empieza a dominar el conductismo. ¿Y qué pasaba con el conductismo? Pues que decía que solo se podía estudiar y experimentar, es decir, a nivel experimental y científico, solo lo observable, lo medible, lo tangible. Entonces no había cabida para la introspección, no había cabida para la conciencia, para la mente, para nada abstracto, solo lo que se podía ver y medir, ¿vale? Entonces esto va a influir notablemente en la forma de abordar el estudio de la conducta, ¿vale? Y aquí podemos destacar los siguientes puntos. Bueno, aquí ya dijimos que desde la línea psicológica destaca lo que es el conductismo y el no conductismo, que bueno, que luego fue evolucionando hasta el cognitivismo, ¿vale? Y desde la línea fisiológica aparecieron una serie de estudios y descubrimientos de las funciones cerebrales y de las técnicas para relacionar el cerebro y conducta, pues que destaca muchísimo y aquí hubieron muchísimos avances al respecto. Tenemos que destacar a Pavlov, evidentemente, que ha sido el fisiólogo más importante eh, de todos los tiempos y que aportó, ha sido muy influyente en la psicología. ¿Con qué? Pues evidentemente, con el estudio de los reflejos condicionados, ¿vale? Que eso aportó un conocimiento brutal a nivel del estudio de la conducta, del aprendizaje y todo eso. Bueno, pues que Pavlov consideraba su investigación el estudio de la fisiología de la actividad nerviosa superior, ¿vale? Y trazó un puente entre la fisiología y la conducta. Y así comienza el estudio de la conducta teniendo en cuenta la morfología y la fisiología del sistema nervioso. Fueron como los, por así decirlo, los primeros pasos científicos en el estudio de las bases de la personalidad. ¿Vale? Entonces, destacamos en este segundo periodo a Pavlov con su estudio sobre los reflejos condicionados y también tenemos que destacar a Hull, Leonard Hull. ¿Con qué? Pues con su teoría de las pulsiones, ¿vale? ¿Por qué lo relacionamos con la psicología fisiológica? Pues porque así a grosso modo y genérico, la teoría del impulso decía que el organismo se veía sometido a una privación. Esta privación generaba unas necesidades y estas necesidades hacía que aparecieran unas pulsiones que nos movían a tener unos comportamientos dirigidos a metas, que no eran más que la supervivencia. Pues ya aquí estamos hablando de eh, conducta que está relacionada pues con la fisiología, ¿vale? Luego aparece Tolman con su teoría de la conducta propositiva y con los mapas cognitivos. Aquí ya empezamos a movernos hacia el cognitivismo, ¿vale? Y que a él se une Jeff en el estudio del cerebro y muestra el camino para relacionar los patrones de actividad neuronal con procesos superiores de representación y procesamiento de la información. Y así llega el cognitivismo. Esto es el cognitivismo. Esto ha sido como un paso rapidísimo por toda esta historia, que bueno, que es mucho más compleja, pero bueno, son los puntos claves en esta segunda etapa, ¿vale? Y en esta etapa pues empieza a haber muchísimos estudios y muchísimos descubrimientos que tienen que ver primero con las funciones cerebrales motoras y posteriormente con las funciones cerebrales sensoriales. Vamos a hablar algunos de los autores e investigadores que más destacaron en estos descubrimientos y en cuanto a las funciones cerebrales motoras, vamos a recalcarlo, funciones cerebrales motoras, destacan Theodor Fritz y Edward Itzig. Madre mía con los nombres, que utilizaron corrientes eléctricas para estimular la corteza cerebral en los perros y que vieron que estimulando la corteza cerebral en los perros, pues que estos movían determinados músculos
y de las extremidades según la localización que fuera estimulada. Pues entonces empezaron a ver que si tocabas aquí, movía una parte, que si tocabas allá, movías otra. Entonces ya se empezaba a intuir pues que había como cierta organización, ¿vale? En las áreas corticales y qué bueno, que fue un gran descubrimiento a nivel de las funciones cerebrales motoras, ¿vale? Porque incluso vieron que si se iban moviendo, pues, por ejemplo, en zonas adyacentes, pues se movían zonas también otros músculos. Es decir, empezaron como a intuir una organización cerebral en cuanto a, a los movimientos de los músculos, el control muscular y al control motor, motor, que me estoy enredando. Bueno, pues posteriormente David Ferrier, ¿vale? Siguió con estos estudios y empezó a lesionar y a estimular la corteza en monos y en perros. Y demostró que las neuronas de la corteza motora, cuya excitación produce contracción en los músculos, que esto ya lo habían visto en los anteriores, se encuentran topográficamente organizadas. Ya él sí que pudo demostrarlo, que había como una topografía de las neuronas como en una especie de mapa de la musculatura, ¿vale? Entonces fue un descubrimiento importante, ¿vale? Ya se empezó a ver que en el cerebro pues había una organización, había como una especie de mapa que la estimulación en determinadas zonas pues se traducía en esa organización en el resto del cuerpo, ¿vale? Para movilizar y controlar el resto del cuerpo. Luego, estos estudios se extrapolaron también a las funciones sensoriales. Y aquí, pues, tenemos que destacar a Gulsey y a Philip Barr, ¿vale? ¿Qué hicieron estos investigadores? Pues en los años 30 proporcionaron el primer mapa cortical de localización somatotópica, ¿vale? Aquí ya hablamos de sensibilidad cutánea y lo hicieron con gatos y con monos y posteriormente Penfield lo completó en humanos. Entonces, para que nos quede claro, los descubrimientos de las funciones cerebrales motoras. Destacamos a Fritz y a Edward Itzig, perdón, que fueron los primeros que vieron o intuyeron como cierta organización en la corteza cerebral al estimular la corteza cerebral de los perros cuando comprobaron que al hacer esto, pues se movían determinados músculos. Pues ya aquí se empezaba a ver que había un control cerebral que estaba como, con cierta organización y que controlaba la parte motora del cuerpo, ¿vale? Y luego llegó David Ferrier con sus estudios en perros y en monos y realizó lesiones y estimulación en la corteza cerebral, igual que Fritz y Itzing, pero ya demostró que había una organización topográfica organizada en una especie de mapa de esa musculatura, ¿vale? Es como que completó los estudios anteriores. Luego se siguió haciendo estos estudios, pero de las funciones cerebrales sensoriales. Y aquí pues destacamos a Gulsey y a Philip Barr, que fueron los que proporcionaron el primer mapa cortical de localización somatotópica de la sensibilidad cutánea. Y estos estudios se hicieron en gatos y en monos, que más adelante Penfiel lo hizo en humanos, ¿vale? Luego seguimos en esta segunda etapa, pero destacando el interés por las funciones conductuales de las estructuras subcorticales, ¿vale? Aquí esto estaba como más enfocado de estrategia holística, ¿vale? Aquí, ¿quiénes destacan en el estudio de las funciones conductuales de las estructuras subcorticales? Pues, en primer lugar, tenemos que hablar de William James. ¿Por qué? Porque a raíz de las teorías de él, pues se empiezan a hacer investigaciones para falsearlas, que ahora nos vamos a centrar en eso. Bueno, William James, ¿qué decía? Pues William James decía que las respuestas fisiológicas y conductuales preceden a la experiencia subjetiva, que es la emoción. Así, a grosso modo, pues que decía que primero se te acelera el corazón y que debido a esa alta frecuencia cardíaca, pues se te iba a aparecer el miedo. Es decir, primero aparece la respuesta fisiológica y después la emoción. Entonces, ¿qué pasó? Que Walter Cannon decía, no, yo no estoy de acuerdo con esto y vamos a falsear esta teoría, la teoría de las emociones de William James, porque yo creo que es al revés, ¿vale? O que no es así, que no es la respuesta fisiológica la que va a provocar la emoción. Entonces, ¿cómo lo demostró Cannon? Observó
que la separación sensorial y motora entre vísceras y sistema nervioso, ¿vale? Central no alteraba la conducta emocional. Es decir, si tú cortabas el camino entre la, entre las vísceras y el sistema nervioso, resulta que seguía habiendo emociones. Entonces, ya esto desechaba por completo la teoría de William James. ¿Vale? ¿Y cómo lo demostró? Pues que en animales decorticados eran capaces de manifestar respuestas emocionales. Y así propuso que al organizarse la respuesta en la corteza cerebral se producía una activación de procesos en el tálamo que añadía la cualidad emocional. ¿Vale? Entonces, Walter Cano destacó, ¿por qué? Por falsear la teoría de las emociones de James, ¿vale? Que Walter Cano observó que cuando tú descorticabas a los animales, resulta que seguían existiendo respuestas emocionales. Entonces, las respuestas fisiológicas no pueden preceder a la emoción, ¿vale? Más adelante, Philip Barr hizo más estudios y separando el tálamo del hipotálamo, el hipotálamo del mesencéfalo, pues, bueno, pues seguían surgiendo, hizo como una especie de cortes en los caminos y veía pues que siempre seguían surgiendo pues esas respuestas emocionales. Todo esto, todo esto hizo que se quisiera entender o se quisiera buscar dónde estaban las regiones en el cerebro para la emoción y para la motivación. Y aquí, pues, se empezaron a hacer un montón de estudios en los que resaltan Stephen Walter Ransom que estimulando eléctricamente el hipotálamo en gatos anestesiados, esto es importante este detalle, gatos anestesiados, demostró las respuestas vegetativas como frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la motilidad intestinal, etcétera. Vale, vamos a explicar esto. ¿Qué hizo? Que anestesió a los gatos. Por tanto, estos gatos estaban dormidos, no había una conciencia, ¿vale? No había emociones activas. Sin embargo, se comprobó que si tú estimulabas el hipotálamo, las respuestas que daban esos gatos, pues eran las mismas que las respuestas que se daban en las emociones. ¿Vale? Imagínate, en un gato, pues puedes valorar la emoción del miedo, ¿vale? Y vieron, pues, que cuando tú estimulabas ciertas zonas del hipotálamo, esas estimulaciones provocaban respuestas vegetativas como el aumento de la frecuencia cardíaca o el aumento de la tensión arterial o de la motilidad intestinal, que son exactamente las respuestas que se dan ante el miedo, por ejemplo. Entonces, ya ahí se empezó a focalizar o a prestar atención al hipotálamo como posible región en la que estuviesen ubicadas pues todo esto, las emociones y la motivación. Entonces, Walter G. realizó el mismo procedimiento, pero sin anestesiar a los animales y confirmó que seguían existiendo estas mismas respuestas descritas por Ransom, ¿vale? Entonces, además, hubieron más estudios en los que se asoció al hipotálamo con la motivación de comer, con la conducta sexual y demás. Entonces, pues, lo que decía, se puso el foco en el hipotálamo como el centro de las investigaciones para descubrir dónde estaban las regiones que albergan las emociones y la motivación. Pues bueno, resumiendo así, a modo genérico, lo que sucede en esta etapa, ¿vale? De la psicología, de recorrido de la psicología fisiológica, pues podemos decir que se caracterizó por la utilización de animales, ¿vale? Porque todo este tipo de cosas se hacía con modelos animales para el estudio de los procesos psicológicos. Se empleó técnicas de lesión y de estimulación eléctrica intracraneal, ¿vale? O sea, que se abría el cerebro, pum, 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 y se lesionaba y se estimulaba de manera directa, ¿vale? Por eso se hacía con animales. Luego, también se empezó a utilizar recogidas de señales eléctricas del cerebro, administración de sustancias farmacológicas, intervenciones endocrinas, todo este tipo de estudios se llevaron a cabo tanto en laboratorios de fisiología como en laboratorios de psicología, ¿vale? Bueno, y aquí hice una especie de puntualización
que bueno, que aunque no habla de esta etapa, dice que bueno, que los avances, como el desarrollo de las técnicas como la estimulación transcraneal, que ya son no invasivas, permitió trasladar todo este tipo de estudios pues a humanos, ¿vale? Y con la neuroimagen funcional y demás, pues se ha permitido abordar estos procesos psicológicos en nuestra especie y no tener que ceñirlo solo a modelos animales, ¿vale? Pero bueno, de esto hablamos más adelante. Y pasamos a la tercera fase del recorrido del origen de la psicología fisiológica. Y bueno, en esta tercera fase se va a destacar la psicología fisiológica como el núcleo de la neurociencia o el paso del reduccionismo al holismo, ¿vale? Que es el que predomina en la actualidad. Aquí cabe, bueno, vamos a destacar lo que es el nacimiento de la Society Neuroscience, fundada por Ralph Gerard en 1969, que aglutina con ella todas las ramas y especialidades, ¿vale? Para el avance en el entendimiento del cerebro y del sistema nervioso, pues ya para ese entonces la psicología fisiológica estaba posicionada como núcleo de la neurociencia, sobre todo tras la publicación de estos dos libros, ¿vale? The Neuropsychological Basis of Mind, publicado por primera vez en 1953 por John Eccles, que relaciona la mente y el cerebro, ¿vale? Mente y cerebro. Y un segundo libro, Principles of Neural Essence, 1981, por Eric Kandel y James Schwartz. De alguna manera señala que la neurociencia asume el objetivo de la psicología fisiológica, ¿vale? Cómo el cerebro controla la conducta y la actividad mental. Podemos decir que en esta etapa se asumen los objetivos de las dos primeras, acercando además las corrientes reduccionistas y holistas. Pues, ¿por qué? Porque aquí ya se pone el foco tanto en la mente como en las conductas observables, ¿vale? Y bueno, ya hemos visto lo que es el recorrido de los orígenes, de la historia, del surgimiento de la psicología fisiológica y bueno, ahora vamos a ceñirnos a etapas más actuales. Bueno, recientemente se ha tenido que repensar la psicología fisiológica. ¿Por qué? Pues porque han habido cambios sustanciales en partes muy importantes en las que se apoyaba la psicología fisiológica. Y bueno, y estas partes importantes de diversos ambientes científicos tienen que ver pues con las teorías evolutivas y con el dogma central de la biología. Bueno, ahora vamos a hablar mejor de todo esto para entenderlo. ¿Vale? Bueno, la psicología fisiológica, para dar muchísimas de sus explicaciones, se apoyaba, como bien venía diciendo, en la síntesis moderna de la evolución y en el dogma central de la biología, que son dos teorías muy potentes a nivel de las ciencias humanas, ¿vale? Y bueno, vamos a explicarlas para entender cuáles han sido los cambios bueno, que han hecho cambios muy importantes que han promovido eso, cambios muy importantes en la psicología fisiológica y en la forma de entenderla. ¿Vale? Bueno, en primer lugar, la síntesis moderna de la evolución. Se basa o puso en relación la selección natural de Darwin con la genética, ¿vale? Recordemos que la ley de la selección natural de Darwin decía que las especies que se quedan son la selección al ambiente, es decir, el ambiente va cambiando, ¿no? Y los seres vivos que mejor, sí, los mejores que se pueden adaptar a este ambiente son los que se van a reproducir, ¿vale? Es la selección natural, que a diferencia de lo que decía Lamarck decía que es el propio ser vivo el que va cambiando para moldarse al ambiente, ¿vale? Y Darwin decía que no, que realmente los que nos quedamos, los que se quedan, las especies que se van quedando, son las que mejor sirven para el ambiente, es decir, son seleccionadas por el ambiente y son las que se van reproduciendo. Entonces, los cambios que vamos viendo genéticamente son como promovidos de forma pasiva por el ambiente en el que están, ¿vale? Porque es el ambiente quien selecciona. Vale, pues así a modo genérico podemos decir que llevado a la población, ¿vale? La población se adapta genéticamente al ambiente.
pero no a la manera que dice la mar, sino porque nos vamos quedando los que podemos sobrevivir en ese ambiente y vamos transmitiendo pues esa genética, ¿vale? El ambiente es cambiante y estos cambios genéticos en la población son la evolución en sí. La importancia en este aspecto para la psicología fisiológica viene de que esta programación genética, que es cambiante, se traduce en un fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? Pues la expresión genética. Tenemos el genotipo, que es el genoma en sí, ¿vale? La secuencia, por así decirlo, de ADN, pero lo que vemos de manera exterior es la expresión de esa genética, es el fenotipo, ¿vale? Imagínate, mi genotipo tiene ciertas moléculas en la cadena de ADN, tal, que dice que voy a tener los ojos marrones. Pues tener los ojos marrones, lo que ven en mis ojos, pues es el fenotipo. Pues lo mismo pasa con la conducta. La conducta es un fenotipo, ¿vale? Una expresión de la genética. Pues bueno, esta teoría de la síntesis moderna pone en relación lo que es el genotipo y el fenotipo y se vio reforzada por el dogma central de la biología, que deriva pues de los avances en genética molecular. Y bueno, vamos a explicar un poquito por encima lo que es el dogma central de la biología, que defiende que la síntesis de las proteínas estructurales y funcionales de los organismos siguen una secuencia de información unidireccional. Aquí estamos hablando del ADN. El ADN produce el ARN y el ARN produce las proteínas, pero no al revés. Así, se abordaba a los genes, al ADN en sí, como agentes codificantes de proteínas, ¿vale? Pero solo una parte del ADN es quien codifica las proteínas y había otra parte que no codificaba proteínas que se le consideraba como basura, pues que no tenía funciones importantes. Y esto, pues con el paso del tiempo hemos visto que no, mm, todo, o sea, mucho más lejos de eso, o sea, que es una parte fundamental de nuestra evolución y de nuestra genética, ¿vale? Que así es como se desarrolla la epigenética y da un cambio de visión radical a todo esto, ¿vale? Bueno, pues entonces lo que es la psicología fisiológica y perdón, la psicología fisiológica se apoyaba pues en esta síntesis moderna de la evolución y en el dogma central, que ambas unidas pues daba lugar, por así decirlo, a la explicación del fenotipo, a la explicación de fisiológica, ¿vale? Psicológica y fisiológica del fenotipo, ¿vale? Eh, pero ¿qué pasa? Que al haber un cambio radical en esta explicación, se ha visto afectada la visión de la psicología fisiológica. ¿Por qué? Porque esta explicación que dábamos a la expresión del fenotipo, a la expresión de la conducta, pues ya es distinta, ¿vale? Ha cambiado su explicación. Y esto, pues, ¿cómo ha sido? Pues bueno, antes la psicología fisiológica se apoyaba en que la explicación del fenotipo era como la explicación era la consecuencia pasiva de la acción del ambiente, ¿vale? Sobre los genes. Decía que, bueno, íbamos cambiando porque el ambiente va cambiando, ¿no? Y estos cambios pues obligaba a seleccionar una serie de genes que era lo que se iba a ir transmitiendo de generación tras generación. Pues bueno, esto cambió. ¿Por qué? Porque se empezó a prestar atención a la plasticidad, ¿vale? Durante el desarrollo, a nuestra plasticidad, a nuestra forma de absorber y de poder cambiar conforme nos vamos desarrollando como una variable importante en la evolución. Y esto unido a la reevaluación de la función del medio ambiente, pues han tenido cambios sustanciales, ¿vale? ¿Por qué? Surge esto, pues con la aparición de la epigenética. La epigenética es una rama de la ciencia que estudia, bueno, lo ve, epigenética por encima de los genes, ¿vale? Es la descripción rápida. Pues, ¿qué dice la epigenética? Pues que pueden haber cambios que tienen que ver con nuestra plasticidad durante el desarrollo y nuestra, esa plasticidad, pues en un ambiente cambiante,
¿vale? De interdependencia con nosotros, con los organismos. Entonces, se ha visto que esa plasticidad, esa capacidad de moldearnos y el efecto que tenemos en el ambiente y el efecto que el ambiente tiene en nosotros y en esa plasticidad, pueden haber cambios, ¿vale? En nuestra expresión genética. ¿Y por qué digo expresión genética? O sea, en el fenotipo. Porque estos cambios no afectan a la secuencia de ADN. Estamos hablando de cambios eh, que se pueden transmitir de generación en generación y son cambios en la expresión genética, pero sin que hayan cambios sustanciales en el ADN. Y esto pues es un bombazo, ¿vale? Porque encima además se ha comprobado que estos cambios pueden ser reversibles. O sea, que ustedes imagínense el campo abierto a nivel de investigación, a nivel para entender, de explicar y para la medicina, pues que esto ha aportado. Bueno, pues ¿qué tenemos ahora? Ahora, de todas formas, vamos a hablar un poquito más acerca de para entender mejor lo de la epigenética. Pero bueno, con todo este cambio que tenemos actualmente, pues que el fenotipo, es decir, la expresión genética, poniendo siempre como ejemplo la conducta, ¿vale? Que es lo que nos ocupa en esta asignatura, eh, es el resultado de la plasticidad, nuestra capacidad de moldeamiento durante el desarrollo en conexión, evidentemente, porque estos cambios que pueden haber, este moldeamiento, es por las condiciones en las que se mueve el organismo, es decir, la acción ambiental, que es bidireccional, ¿vale? Y activa. Esta acción ya no es como se hablaba antes, pasiva, no, es activa, ¿vale? Y que puede producirse estos cambios gracias a los mecanismos epigenéticos, ¿vale? Espero que se haya entendido. De todas formas, voy a subir el enlace en la descripción del vídeo, ¿vale? El enlace de un vídeo explicativo de la epigenética muy sencillo, muy rápido, para entenderlo bien, ¿vale? Es curioso, más que nada es una curiosidad y que va a ayudar a entenderlo mejor. Bueno, pues bueno, aquí hago como una especie de explicación, pero es más o menos lo que acabo de decir, ¿vale? Todo esto nos lleva a la idea actual de que la relación entre genes y ambiente es de interdependencia. Lo que acabo de decir, ambos son causa y efecto, es como bidireccional, ¿vale? Cualquier proceso que se produce en la célula va a afectar al ambiente celular interno y externo, produciendo cambios concretos que afectarán a los procesos que tendrán lugar posteriormente. Esta interdependencia entre genes y ambiente es posible por los cambios epigenéticos, es lo que decía antes. Esta interdependencia entre los genes y el ambiente es posible por los cambios epigenéticos. Hace que realmente sí que nos adaptemos al ambiente y pueden haber modificaciones de expresión, ¿vale? No de, mm, pero no en las secuencias del ADN, ¿vale? Esta relación determina la relación entre genes y fenotipo, es decir, regula la expresión genética. Y lo que hay entre genotipo y fenotipo, pues es eso, la plasticidad del desarrollo a lo largo del ciclo vital y influenciado por el ambiente. ¿Vale? Espero que me haya podido explicar bien. Y bueno, aquí habla acerca de algunos mecanismos epigenéticos, pero antes dice que son muchas las investigaciones que demuestran que las experiencias tempranas afectan de forma permanente a la fisiología y a la conducta. Y bueno, un ejemplo que podemos poner aquí es que ustedes imagínense que un niño nace, bueno, tienen su secuencia de ADN, en su base genética, todas de la ley para tener un coeficiente intelectual elevado. Pero si ese niño no es estimulado, no está en un ambiente adecuado para poder desarrollar esas capacidades, pues no la va a desarrollar. Entonces, aquí estamos hablando, pero a grosso modo, pues de estas cosas, que al final tú puedes tener en tu ADN esto, pero tu ambiente puede modificar todo eso, ¿vale? Dónde te mueves, el contexto es muy importante. Bueno, pues hablando de los mecanismos epigenéticos, los más estudiados, van a sonar un poquito chino, pero ya les digo, si ven este vídeo se puede entender mejor. El vídeo que les voy a dejar en la descripción. Pues bueno, los mecanismos más conocidos son la metilación del ADN, la modificación de las histonas, el imprinting parental, la posición de los nucleosomas y el microARN. Y bueno, cómo funciona la genética, no me voy a enredar más aquí porque ya
ya lo expliqué, ¿vale? Y aquí pues lo pueden leer, habla como una especie de ejemplo, ¿vale? Y bueno, todo esto dice que abre como una puerta, como posible explicación de la herencia lamarckiana de los caracteres adquiridos, que es lo que yo decía antes, la diferencia entre Darwin y Lamarck. Pues bueno, que Darwin decía que es el ambiente quien va a seleccionar a los que se quedan y los que van a transmitir su ADN, y esta ha sido la teoría más aceptada hasta la fecha, y lo sigue siendo. Pero también, pues bueno, se está empezando con esto de la epigenética, pues a decir, oye, pues Lamarck tampoco estaba equivocado, porque es verdad que tenemos la capacidad de adaptarnos, ¿vale? Y la epigenética pues lo está demostrando. Pero bueno, esto es mucho más complejo que esta simple frase, ¿vale? ¿Y cómo afecta todo esto a la psicología fisiológica? Aunque ya lo he dicho, pero bueno, lo leo. Pues muestra materia, para nuestra materia, que estudia las bases cerebrales de la conducta es un fenotipo. Y por tanto, lo que afecta al fenotipo incide de lleno en la estructura conceptual de la psicología fisiológica. Y bueno, voy a dejar el vídeo aquí porque creo que voy a hacer los vídeos así relativamente cortos para que no se hagan muy pesados, ¿vale? Y subiré un segundo vídeo con la explicación de lo que queda de tema. Pues nada, espero que les haya ayudado, que me haya explicado bien y bueno, mm, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.